Hola Silvia, bienvenida. Estamos arrancando. Jolí. Hola Guadalupe, bienvenida. Estamos empezando apenas. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Hola, aquí estamos. Hola Silvia, Gracias por ese tap tap. gracias por estar aquí. Estamos empezando. Gracias por ese tap tap. @handgo, hard. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por ese tap tap. Ayer hicimos Stitch. Gracias por ese tap tap. Hoy vamos a hacer un Mario pequeño. Es una piñata rápida. En hora y media se hace. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Hola, buenas tardes. Hola Yuroko, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Apenas estoy arrancando. Gracias por ese tap Hola, tap. Yuroko. Gracias Hoy por ese empecé. tap tap. Mira, hoy empecé a las 9. Hola. Hoy empecé un Gracias poquito por más ese tarde. tap tap. Tengo 2 minutos en el live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mi Hoy café sí que vas no a puede hacer varios, faltar. ¿verdad? No, hago una sola. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a Hago mano. una sola y así hago una todos los Gracias días. por ese tap tap. Por aquí tengo pendiente un clipper también. Gracias por ese tap tap. Mira. Esta la tengo pendiente para hacer. Esta. Tengo por ahí un Blu-ray grande. Gracias por ese tap tap. Tengo otro Mario grande. Tengo, ¿qué más pendiente? Una muñequita de comunión grande también. Hay otras Gracias cosas, por ese tap tap. pero no, hay una sola. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cuando no estoy en el live, igual estoy trabajando porque estoy cortando Gracias por ese tap tap. estoy cortando lo que son las piñatas, las carátulas, el cartón. Cosas que no hago en el Gracias por directo. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hay cosas que no hago con el directo porque sería muy Gracias aburrido. por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por DNRZTR, aquí. gracias por Gracias por seguirme. ese tap tap. Bienvenido en live. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias muchachos por los likes. Vamos por 7000 likes. en Gracias 6 por minutos. ese tap tap. 7 minutos. Gracias por ese tap tap. 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 ¿Dónde estará este? Vamos a avisarle a este que ya empezó el live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy Yuroco te atento al sale chat, humo. aunque Ja, esté ja, ja, ja. concentrado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Listo, ya le avisa a este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 3200 Yuroco. Yuroco ya va a sacar a Han. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su Gracias toque por ese personal. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Marieta, gracias por seguirme. Gracias bienvenida. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Esti, bienvenida. Gracias por ese tap tap. Hola Esti. Estamos empezando llevo 10 minutos. Olis. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya estamos más cerca del viernes. Hoy es miércoles. Mañana es jueves. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Y Yuroko ya va así en 10 minutos? Sí, en 10 minutos. Llevamos Sí, por fin 11.000. puedes. Sí, llevamos 11.000 Gracias me por ese gusta tap en tap. 11 minutos. 1000 me gusta por minuto llevamos. Gracias por ese tap Puedes tap. comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap No tap. tiene gracia. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @handgoudelos. Gracias por ese tap tap. Silvia va de segunda. Y va de primera. Llegó de primerita. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Yo creo que es un récord. El primero es a los 10 minutos. 13 minutos. Llevamos. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva Ánimo, cada Silvia, día confío a en hacer ti. más piñatas. Gracias por ese tap tap. Gracias, Yuroko, por esos 5.000 likes. Gracias por ese 5.000 tap tap. likes. El meteoro de los tac tac. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vida. Gracias por ese tap tap. 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 Mira, llevamos 16.000K en 15 minutos. Vamos a Gracias ese por ritmo. ese tap tap. En una hora llegamos a 60.000. Este Gracias es solo por uno ese de los tap muchos tap. diseños que hago.
ver si puedo Gracias llamar a por más ese gente. tap tap. A ver si puedo llamar a más gente para el live. Gracias Love, por ese tap tap. thanks. Sí, debería empezar a llegar más gente ahorita. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. 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 Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Te pasas. Gracias por ese Bueno, tap tap. Mira, cool, tienes enanitos dentro del móvil, jajaja. Gracias por ese tap tap. Creo que Gracias por Yuroko ese tap tap. se congeló. Creo. @Silvia Quesada. Yuroko Hola, se ¿cómo congeló. estás? Bienvenido al Corre, directo. Silvia. Gracias por ese tap tap. Ah, no se congeló, míralo ahí. Gracias por ese tap tap. El Yuroko va por los 10.000. Gracias por ese tap tap. 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 Vamos a ver si este cartón suena. Gracias por porque ese tap tap. la mitad del cartón es duro. La otra Gracias mitad por ese tap tap. no. Este no. Gracias por ese tap tap. Este no. Sin embargo. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por ese tap pasar. tap. Gracias por ese tap tap. Este ya es duro.
Gracias por ese tap tap. Es finita. Sí, porque era pequeño. Esto pensé que iba a sonar, pero no. Gracias por ese tap tap. Pero me relaja. Saori, gracias por seguirme. Bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que te puedes relajar un poquito. Oscar, gracias por seguirme. Bienvenido. Que hacemos piñatas todas las noches. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Si por tienes ese alguna tap tap. pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Silvia, 5000 likes. Gracias por esos 5000 likes, Silvia. Gracias por ese tap tap. Mira, Silvia sacó su primera hand de hoy. Gracias por ese tap tap. Hand. Mira, confiaste. Silvia no te dejó mal. Gracias por ese tap tap. Silvia cumplió con lo prometido. Gracias por ese tap tap. Sabía que no me fallaba. Mira. Gracias por ese tap tap. Si te gusta Silvia, lo que ves, se la puedes trae. seguirme por aquí. Además, Gracias por ese tap tap. se merece que le traiga Gracias a... por ese tap Al fin tap. me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Eso, Colacao. ¿Cómo se alegra cuando ve Colacao? Gracias. Gracias a ti. Gracias por ese tap tap. Y te lo agradece. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese 30.000, tap mira, tap. tenemos 30.000K en 26 minutos. Se lo dedicamos con mucho cariño y amor a Yuroko también. Gracias por ese tap tap. Si Yuroko quiere, le saco Gracias Colacao. por ese tap tap. Si Yuroko me lo Siempre es un pide, gusto compartir un poco del le proceso. saco Colacao. Gracias Tú, por Yuroko. ese tap tap. Creo que ese es uno. Creo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias por ese tap tap. Gracias, Manu, por los regalitos. Gracias por esos regalitos. Gracias, Manu. Gracias por ese Estoy tap atento tap. al chat, aunque esté concentrado. Y gracias por ver el live. Gracias por ese tap tap. 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 Lenón del Morro, gracias por seguirme. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Yuroko, su segundo hand, 10.000 likes. Gracias por Yuroko. ese tap tap. Gracias por ese apoyo, Yuroko. Gracias por ese tap tap. Han. Hand de Yuroko. ¿Con Colacao o sin Colacao? Gracias por ese tap Cada tap. detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre con Colacao. Bueno, ahí manda y no puedo hacer nada. Gracias por ese tap tap. Ay, Colacao se Al quedó. fin me Gracias por siento en ese casa tap junto tap. a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Gracias por ese tap tap. Ahí tiene, pues. Un Colacao para Yuroko a petición de Gracias por ese tap tap. Gracias. Gracias por ese tap tap. De nada, Yuroko, gracias a ti. Gracias Eso por fue ese a- tap tap. Fue a petición de Memeo. Este trabajo Gracias requiere por ese paciencia, tap pero tap. lo disfruto mucho. A la Madrid, gracias por seguirme, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Entonces llevamos 30 minutos. En 30 minutos está lista el Gracias tamborcito. por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. El Mario es como Yuroko una bala. Muy rápido. Gracias por ese tap tap. Ok, empecemos por acá. Ahora tengo que hacer un Gracias Mario por de estos ese tap grandes. tap. Hoy corté los Mario. Tengo que hacer las carátulas. Gracias Como por el lo hago apoyo, mañana en de la tarde verdad en se un aprecia live. bastante. Ahí tengo Gracias pendiente por para ese hacer tap tap. 3 carátulas de comunión. Gracias por ese tap tap. Y 4 carátulas de Mario Grande. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. 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 Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias muchachos, vamos por 40.000 en 35 minutos. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Yuroko, dale de comer a los enanitos, porfa. Gracias por ese tap tap. 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 Me ha costado todo el día. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por ese tap pasar. tap. Gracias por ese tap 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 tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. La piñata va como los tac tac, rapidito. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti, por los regalitos. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cambiamos a rojo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Me he dado cuenta que no contabiliza mis tap tap. Gracias por ese tap tap. Ahí está subiendo. Gracias por ese Mira, tap tap. 18, sí, ahorita subió 50 Esto de lo hago golpe. con mucho Mira, otro cariño. 60. Todo es hecho a Gracias mano. por ese tap tap. Lo va subiendo de golpe después. Mira cómo va subiendo rápido. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Llevamos 50.000 arriba. Mira, te marcó Yuroko. 15.000 likes, Yuroko. Gracias por ese tap Mira, tap. 15.100, sí te los marca. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pero suma y no da el ranking. Como no al ranking, estoy viendo que va subiendo, mira. 260. Gracias por ese tap 311. tap. Gracias por ese tap tap. Si quieres salta y te vuelves a meter, porque yo aquí sí estoy viendo que te está subiendo. Gracias por Gracias ese por tap tap. acompañarme un rato mientras trabajo. 26 capas y en el ranking. Sí, llevamos 51.000 en el ranking total. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ah, ya te entiendo, pero es que en esas tablas nunca se ponen todos los tap-tap. Es un Gracias porcentaje. por ese tap tap. Los tap-tap que tú das no son, se suman arriba, pero en esa Gracias por ese tap-tap. lista, ese ranking no se suma. Se suma solo un porcentaje. Eso ya lo había leído anteriormente en el TikTok porque no entendía por qué pasaba. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Sí, porque descansé un poco y me salió 10k. Las cry. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Eso, Gracias por ese Silvia. tap tap. 10.000 likes. ¿A Silvia le sale? Han, Al fin me siento en Gracias casa por junto a ese Esti. tap tap. Ya no estaré solito. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya Gracias no estaré por ese solito. tap tap. Hango lo hizo posible. A Silvia sí le sale su colacao. Gracias por ese tap tap. 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 estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. 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 Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 50 Gracias minutos. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo.
Gracias por ese tap tap. 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 Lucas Velázquez Hit, gracias por seguirme, bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Llegó Mario. Gracias de por nuevo. ese tap tap. Aquí seguimos Vamos a ver creando cuánto con dura. calma y buena vibra. Vamos a ver cuánto Gracias dura por este ese Mario. tap tap. Mario, Vamos a ver cuánto dura en el stop. Gracias por ese tap tap. 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 este es solo uno de los Gracias muchos por ese diseños que tap hago. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias muchachos, vamos por 66. Gracias por ese tap tap. Miguel Perna, gracias por seguirme, bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Lucas Velázquez, gracias por Qué los bueno que likes. estás aquí. Gracias por ese pasar. tap tap. Gracias por ese 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 tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Me congelé. Gracias por ese tap tap. En 18.000. Gracias por ese tap tap. Bueno, descansa un ratico, Yuroco. Gracias sigo por con ese los tap tap tap. Gracias, Yuroco. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole Gracias a las por ese piñatas. tap tap. Gracias por pasar. Socorro Lucas viene a por mi sube como un cohete. Corre, Esti, corre. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Ya llegué. Gracias por ese tap tap. Vivi, bienvenida. Gracias por ese tap tap. Oli Vivi. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por Arroba ese tap Esti, hola, tap. hola, un gusto saludarte. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, por el capibara. Gracias por esos regalitos. El capibara de Gracias por las rosas, Gracias por ese tap tap. Muchas gracias. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 Vivi ayuda, mira Yuroko. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap acompañarme un tap. rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. El cohete Gracias Yuroko. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 75k. Gracias Wow. por ese tap tap. Es mucho. En una hora, tenemos una hora. nada Gracias por ese tap tap. más. Una hora con 3 minutos. Impresionante lo que ustedes hacen. Gracias por ese tap tap. Qué cantidad de Si te likes. gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese apoyo. tap tap. Y esto en 20 minutos terminamos. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Terminal 6, gracias por seguirme, bienvenidos.
Aquí Gracias hacemos por ese tap piñatas. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. 1 hora con 8 minutos y 80.000K. Imagínate. Una locura. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Este esos trabajo likes. requiere Tu apoyo paciencia, me motiva pero lo cada día disfruto a mucho. hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Han. Silvia, Gracias por ese 15.000 tap, tap. likes. Silvia, de este para ti. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Ahí tienes, Silvia, te lo manda este. Gracias Un por ese colacadito. tap tap. Un colacadito. @estidete gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Te lo mando, pero solo míralo un segundo y que me pongo celosa. ¿Puedes Gracias comentar por ese desde tap, dónde me tap. estás viendo? Yo te lo mando porque este me ha autorizado. Si este no me autoriza, no puedo. Gracias por ese tap tap. José Álvaro, gracias por seguirme. Bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, feliz noche, Dios te bendiga, ¿cómo va la jornada? Hola Yuli, ¿cuánto tiempo? Bienvenida.
Aquí vamos. Con tap, 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 tap. Llevamos 84.000 Gracias tap, por ese tap. tap. Hola, jejeje. Gracias Olis, por el Juli. apoyo. Gracias de por verdad ese se tap, aprecia tap. bastante. Gracias por ese tap. ¿Cómo están? Muy bien, trabajandini. Para variar, Hola, trabajandini. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias a Dios. por ese tap. Sí. Siempre con Dios. Eso es buena señal estar trabajando. Gracias por ese tap. Yo Gracias siempre, por ese tap. yo siempre estoy trabajando para mi socio de Hacienda. Gracias por ese tap. ¿Qué Aquí vamos a seguimos hacer? creando, con calma y buena vibra. No queda Gracias de por otra. ese tap. Yo trabajo y ellos cobran. No se puede así. Gracias por ese tap. Mira que toca, en 5 días toca. Pasar por caja de Hacienda. Gracias por ese tap. Horrible. Gracias por ese tap. Muy horrible. Hacienda el socio inseparable. No, a los socios obligados y inseparables. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Así no se puede progresar. Quedó. Este Gracias es solo por uno ese de los tap, muchos tap. diseños que hago. Gracias por No ese te dejan tap. progresar. No, para nada. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Vamos a ver cuándo se puede aplicar la nueva ley esa de la excepción del IVA. A ver si Gracias por hacemos ese tap. algo. Si se hace algo. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. ¿Quién sabe? Gracias por ese tap. Quién sabe, no, España está obligado. Pasa que Gracias por ese tap. no lo ha querido hacer, lo está alargando lo más que puede. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap. $90K. Gracias por ese tap. Imagínate, hoy con esta piñata de 1 hora pasamos los 100K seguro al final. Gracias por ese tap. Gracias por ese tap.
Gracias a ustedes están Bien, esos hija. 100.000K. Gracias Qué por bueno ese que estás tap tap. aquí. Gracias por pasar. Si no fuera por ustedes, no tendría esos 100K. Gracias por ese tap tap. ¿Y Deca? Gracias por ese tap tap. De acá no lo sé, creo que le hackearon la cuenta. Gracias por ese tap tap. Más nunca se conectó a TikTok, no sé qué pasó. Gracias por ese tap tap. Algo raro pasó. Pobrecito. No sabemos qué pasó. Brunito, gracias por seguirme, bienvenido. Gracias por ese tap tap. A cortar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, hola a todos. Hola Jessie, Gracias por ese bienvenida. tap tap. Bienvenido al directo. @Jesse Olis. Mosier, Gracias por ese bienvenido. tap tap. Gracias por seguirme. Hola Jesse. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Esti. Super 5.000 likes. Gracias por Esti. ese tap tap. Esti, gracias por esos 5.000 likes. @Julito Gracias por ese tap 676. tap. Mira, ahora Esti no se Gracias pela por un ese hand. tap tap. Han. Esti no se pela uno. Ah, le Esti, faltó mira lo. quién ca por ti, jaja. Gracias por ese Mira lo tap que le tap. faltó a Esti. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Ahí tiene Esti, con todo y con la cabo. @Didi, jajaja. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese De la tap piñata. tap. Gracias por pasar. @Jesse Gracias Olis. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @Didi auxilio, ¿por qué? Gracias por ese tap tap. @Didi hola María. Vaquilla Gracias por 2016. ese tap, Gracias tap. por seguirme, bienvenido. Gracias por ese tap tap. @Esti, jajaja, así lo quiso el destino. Gracias por ese tap tap. Jesse Malvada es mi nombre. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto. Gracias Didi, por si ya ese lo sé, tap, malvada tap. buena. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí todo el mundo se pelea con cariño, ¿eh? Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Que me perdí. Gracias por ese tap tap. Gracias Sigue por ese primero, tap tap. Yuroko. 18.000, todavía está congelado. Gracias por ese tap tap. @Yuroko que llegue yo.
Gracias por ese Jessy. tap Esto lo tap. hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Llegó Jessy, llegó Vivi, llegó Julie. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Hola Jessy. Gracias por ese tap tap. Arroba Jessy y vas por ese primer lugar. Gracias por ese tap tap. Arroba Gracias por ese Yuroko. tap tap. Gracias por ese tap tap. Arroba Vivi, tú estás más cerca hoy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Casi terminamos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Arroba Jessy, solo vengo a cumplir mi palabra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Arroba Vivi. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir Gracias un poco por ese del tap proceso. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Nació otro Mario. Gracias por ese tap tap. Otro nacimiento, Mango. Gracias por ese tap tap. ¿Cuánto tardamos? 1 hora con 25 minutos. Gracias por ese Y tap el que se tap. duerme de lo lleva la corriente, jaja. Es así. Gracias por esos regalitos. Gracias, Jessy, por los regalitos. Gracias La por ese rosa, tap el tap. clipper, el quiéreme. Esta gente sí me Gracias quiere. por esos regalitos. Gracias, Jessy. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté Gracias por concentrado. ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y listo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. esti gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vivi gracias. Jessy gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Juli 2676 gracias. Gracias por ese tap tap. Cola Cao gracias. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Mosie gracias. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yoroko gracias. Gracias por ese tap tap. 110k. Dios los bendiga. Wow, mira. Llegamos a bastantes hoy. Gracias por ese tap tap. Hasta ahorita Aquí, como el tope. Hasta ahorita el tope son 267k. Gracias, Yuroko. Gracias por ese tap tap. ¿En cuánto tiempo? Gracias por Feliz ese noche. tap tap. Los 250 lo hicimos en 5 Ese horas. récord. En 5 horas. Gracias Fue un por live ese de tap 5 tap. horas. Empezamos con carátula. Este Gracias trabajo por ese requiere tap, paciencia, tap. pero lo Empezamos disfruto con mucho. carátulas y terminamos con una piñata. Gracias por Fueron ese 5 tap horas tap. de 5 horas de live. Hoy Gracias por hicimos ese una tap tap. hora con 28 minutos. Buenas noches a todos. Feliz noche para todos. Buenas noches Esté para atento todos. para la próxima sobrado lo pasamos. Gracias por ese tap tap. Bueno, está bien. Perfecto, Yuroko, gracias. Gracias por ese tap tap. Cuando vaya a hacer el live más temprano, te aviso. Gracias por ese tap tap. Gracias, muchachos, que descansen. Feliz noche a todos. Jessy es buenas noches. Gracias a todos. Dulces sueños. Silvia le dio más de 18.000. Yuroko. Gracias por ese tap tap. De Silvia no me despedí. Feliz Gracias noche. por ese tap tap. No me pases. Silvia Quesada gracias. Yuroko crack. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Silvia. Silvia viene corriendo, Silvia viene corriendo. Hand crack. Gracias. Gracias por ese tap tap. A ti. Soy de Tenerife. Ahora. Yo estoy aquí en Málaga. Yo con los tac tac hasta el último segundo ajaja. Gracias por ese tap tap. Mira, 1 hora y 30, lo cierro Silvia ahora. Quesada. Gracias Descanse. por ese tap Gracias tap. Esti. Feliz noche.